Saludos y bendiciones. Hoy vamos a estar discutiendo el tema la armadura de Dios, el capítulo número 2, nuestros enemigos espirituales. Antes de comenzar con el estudio, como siempre, quiero comenzar hablando acerca de la lista de defectos de carácter. No sé cómo vayan trabajando esta lista. Esta lista se ha hecho con la intención de poder trabajarla todos los días, de poder tener esa conciencia. Yo tengo la mía aquí al lado donde tengo mi libreta de apuntes, la puedo ver todos los días. Yo lo que hice fue que utilicé un resaltador amarillo y marqué todas las que yo tengo que entregarle a Dios y trabajarlas diariamente. Me gusta que al momento de poder levantarme en la mañana y como parte de la oración, luego de darle gracias a Dios por un nuevo día, es poder entregarle a Dios mi lista de defectos de carácter. No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de imprimirlas. Mi recomendación es que las puedan imprimir y ya sea porque ustedes usen resaltador o porque ustedes la marquen, la subrayen, le hagan un círculo. Lo importante es que ustedes le pidan a Dios. No se frustren o no se desanimen si ustedes entienden que la lista es muy larga, que ustedes han marcado muchas. Al contrario, en la medida en que Dios les vaya mostrando, véalo como una bendición, el que Dios los pueda sacar de la negación, porque eso es lo que quiere el enemigo, ponernos una venda en los ojos para poder entonces nosotros de alguna manera seguir prisioneros a esta lista de defectos de carácter que nos mantiene o nos ha mantenido en prisión durante muchos años, y no solamente a nosotros. Tal vez han sido luchas, batallas que venimos arrastrando generacionalmente, y al momento de ellos romper con este patrón generacional, yo estoy rompiendo con esa maldición que mi familia ha estado arrastrando. Y créame que es una de las mayores bendiciones y de los mayores regalos que Dios nos puede regalar, el poder nosotros salir de esa negación y poder darnos cuenta de que hay tantas áreas que nosotros podemos tener la libertad, valga la redundancia, de poder ser libres, porque Dios nos regaló, nos dio libre albedrío, pero de la misma manera, ¿verdad? Nos dio en su palabra cómo nosotros podemos obrar. La Biblia es eso mismo, es la guía por excelencia que nos indica cómo nosotros tenemos que obrar como cristianos. Y con esta lista de defectos de carácter, nosotros podemos utilizarla en complemento con la palabra, con leer la Biblia. Y tal vez al momento de leer la Biblia es un complemento. Yo estoy leyendo la palabra y a través de estar leyendo la palabra, Dios me muestra tal vez algún defecto de carácter que yo no había visto. Tal vez algún defecto de carácter que tengo tan arraigado porque lo tengo desde mi experiencia generacional. Entonces, siempre que empecemos la clase, yo voy a seguir eh, hablando de la lista de defectos de carácter porque es muy importante. Es muy importante que en este cambio que nosotros queremos hacer, en esta transición que estamos haciendo, poder tener en cuenta que si yo uso esta lista de defectos de carácter, no solamente estoy haciendo algo por mí, sino que estoy haciendo algo por mi familia, a los que son padres de familia, estoy haciendo algo por mis futuras generaciones. Y tal vez ahora no vemos la pertinencia de poder trabajar con esta lista de defectos de carácter, pero si ustedes se dan a la tarea de poder leerla, de pedirle a Dios que les dé ese discernimiento para poder comprender cuáles son esas áreas que yo tengo que entregarle a Dios. Y como yo les dije, Dios va a utilizar hasta las piedras para dejarnos saber cuál defecto de carácter yo tengo que entregarle. Entonces, ya que estamos en este estudio que habla de la batalla espiritual, de la batalla de la mente, de cómo el enemigo va a buscar la manera siempre de atormentarnos, de arrebatarnos la paz, es muy importante que como parte de esa armadura de Dios, como parte de esa batalla que yo voy a hacer con el enemigo, yo poder tener las herramientas y los recursos necesarios para saber de qué manera yo voy a hacerlo, de qué manera yo voy a hacer frente al enemigo. Porque de la misma manera que lo vamos a ver hoy con el tema de la armadura de Dios, cuando una persona va al frente de una batalla, ya sea un ejército o un soldado se va a enfrentar, él tiene que ir con toda su armadura completa, o sea, no puede ir sin su armadura, ¿no? Cuando un policía sale a la calle a hacer su trabajo, él tiene que ir con toda su armadura, o sea, no puede hacerlo si no es de esta manera. Y lo mismo nos está invitando Dios a través de su palabra. Tenemos que armarnos de la armadura de Dios para poder hacer frente a la batalla que el enemigo nos va a estar dando constantemente. Entonces, como parte de esa armadura, nosotros vamos a tener esta lista de efectos de carácter. Si pueden imprimirla, traten de sacarla para que ustedes la tengan a la mano y de esta manera ustedes puedan trabajarlo diariamente. También si lo pueden compartir con las personas que ustedes comparten su techo, su esposo, las personas, ¿verdad?, que los rodean. Esto es un gran regalo para que no solamente usted lo pueda trabajar, sino que pueda bendecir a otras personas y que también las personas sepan
en la transición en la que usted se encuentra y puedan entender el proceso en el que usted está trabajando. Entonces, rapidito, no quisiera detenerme mucho en esto porque el tema es bastante amplio, pero voy a hablar un poquito acerca de la tarea que habíamos dejado para la semana pasada y es seguir trabajando en detener el espíritu de contienda. Sabemos que el espíritu de contienda se va a estar levantando constantemente, tal vez todos los días o varias veces durante el día. Tengo que identificar no solo el momento en que se está levantando el espíritu de contienda en otra persona, sino cuando el enemigo me está utilizando a mí para que sea yo quien entonces dé a cabo este espíritu de contienda. También seguir trabajando en la lista de efectos de carácter, como les mencioné, teniendo la conciencia de que voy a estar sometida a ella por 24 horas. Es decir, voy a estar consciente desde que me levanto cuáles son esas áreas que yo voy a empezar a trabajar durante el día y tengo que tener la conciencia que mientras me dure este día, decimos 24 horas, ¿verdad? Pero va a haber un momento en donde vamos a dormir, el día no va a tener las 24 horas que vamos a estar despiertos, pero el tiempo que yo esté despierto, es poder entonces estar consciente de todo lo que, una vez más, siento, de lo que pienso, siento y cómo voy a actuar, porque de eso depende el poder llevar a cabo la lista de efectos de carácter. El punto número 3 era revisar la lista de posibles candidatos para su mentoría. No sé cómo van en esto, solamente tengo una persona que me ha dicho cómo va en este proceso de la mentoría. Es muy importante que durante este proceso ustedes se den ese regalo también. Recuerden que esto es voluntario. Nos estamos reuniendo voluntariamente, las tareas también ustedes lo van haciendo en la medida en que el tiempo se los permita, pero créanme, es una gran bendición poder contar con un mentor, con una mentora, el que podamos tener ese tiempo, no solamente, miren, véalo de esta manera, a veces es extremadamente necesario poder salir de nuestra zona de confort, de la rutina que tenemos todo el tiempo. Y es muy saludable a veces salir con una amiga, un amigo, si sea tomar un café, un helado, desayunar, almorzar, poder platicar, salir del entorno en que estamos, la rutina, como ya les dije. Imagínense si esto lo complementamos con una persona que al momento de yo tener este encuentro con mi mentor, con mi mentora, va a ser una persona que va de alguna manera a seguir alimentando este crecimiento espiritual, una persona que me va a estar ayudando en este proceso en el cual yo me encuentro. Entonces, es una bendición tan grande poder contar con un mentor y con una mentora, y yo los invito a que se den esta oportunidad, vayan pidiéndole a Dios, si no lo han hecho todavía, que Dios les permita identificar cuál es esa persona que cuenta con las características necesarias de un mentor, y usted entonces pueda darse allá la tarea de que, ok, tengo estas personas en lista. Haga la lista a sí mismo, escriba los nombres que le vienen a la mente y ya luego usted va tachando, de acuerdo a Dios le va mostrando, dependiendo de las características que ya discutimos en la clase de mentoría. Es muy importante, como les digo, que ya vayan buscando quién puede ser su mentor y su mentora, porque ya eventualmente vamos a hacer unos pasos donde ya se requiere que usted tenga ese mentor y esa mentora, y no quisiera, ¿verdad?, que después al final se vea la obligación de buscar a alguien porque tiene que cumplir con el término que vamos a establecer aquí. No me gusta decir término establecido porque aquí, ¿verdad? Solamente el Espíritu Santo es el que se va a manifestar. No quiero poner fecha en específico porque no quiero meter presiones. Una vez más, esto es voluntario. Pero sí que se dé la oportunidad de, con sabiduría y discernimiento, poder elegir esta persona que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. También el punto número 4 era ver la película Cuarto de Guerra y reflexionar acerca de la película y de cómo nosotros podemos ver los temas que estamos discutiendo aquí en el estudio que se presentan en la película, como por ejemplo la mentoría. Una vez más, la señora era la mentora de esta Realtor. La oración, la importancia de la oración, la importancia de poder reprender cuando el enemigo se levanta, poder identificarlo a través de los ojos espirituales y también los defectos de carácter. Y como último, teníamos reflexionar, meditar y aprender el siguiente versículo. Les había comentado que me gustaría que en la medida en que vamos avanzando con este estudio, poder entonces tener como tarea cada semana aprendernos un versículo bíblico. Tal vez sería regresar a la escuela cuando nos pedían aprendernos algo de memoria, pero qué bueno es el poder tener una palabra para poder reprender al enemigo cada vez que se presenta, cada vez que quiera atormentarnos, ya sea a través de la mente, o a través del espíritu de contienda, poder tener una palabra para poder hacer frente y poder vencer al enemigo. Entonces, en esta ocasión tenemos 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y lo necesitamos, ¿por qué?
porque sabemos que nuestra batalla, el enemigo comienza a atacarnos en la mente. Si ustedes se dan cuenta, todo. Hay situaciones, ¿verdad?, que ya nos llevan a una acción cuando estamos afuera. Eso, ¿verdad?, no lo podemos evitar. Pero cuando el enemigo nos lleva a tener esa batalla interna, esa lucha interna, cuando nosotros la tenemos, el enemigo empieza a través de la mente. Entonces, si tenemos versículos como esto, que nosotros lo podemos utilizar así mismo como una espada, como cuando ese soldado se tiene que enfrentar ante un ejército y tiene esa espada para poder defenderse, ¿verdad? Lo vemos en los soldados de antes, ahora sabemos que los soldados lo que utilizan son armas de fuego. De la misma manera en que un soldado se protege, nosotros, ¿cómo nos vamos a proteger? Con la palabra. Y si nosotros ya conocemos versículos bíblicos que al momento en que el enemigo venga a querer atormentar, nosotros podamos derribarlo por la palabra, créame, que es la única arma que nosotros podemos utilizar. La palabra, cuando a través de la prueba, a través de la situación difícil, en medio de la crisis, nosotros podemos alabar a Dios. Al enemigo no le gusta eso, porque el enemigo se da cuenta que a pesar de que nos esté dando por todos lados y que nosotros aún así seguimos declarando que nosotros tenemos fe, que nosotros confiamos en que Dios está delante, que como se está haciendo su voluntad, todo lo que se está presentando es porque lo está permitiendo. Entonces, aquí entonces tenemos como regalo 2 Corintios 10:5 para que entonces podamos recitarlo cuando tengamos esos momentos de dificultad. Ahora bien, el tema de hoy, armadura de Dios, este tema es extremadamente importante para poder hacer frente a la batalla del enemigo. Hoy vamos a aprender no solamente qué es la armadura de Dios, sino cómo podemos utilizarla espiritualmente para nosotros poder hacer frente a las batallas del enemigo, porque sabemos una vez más, el enemigo nos va a estar atormentando. Recuerden Efesios 6:12 habíamos hablado, pero entonces hoy vamos a empezar a discutirlo a través de Efesios 6:10 al 18. Entonces podemos comprender completamente cómo Dios no solamente nos demuestra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que nos demuestra también, hey, ponte la armadura, mi armadura. Yo en mi palabra, Dios nos dice, en mi palabra yo te he dado cómo tú te vas a vestir diariamente para poder hacer frente a las batallas del enemigo. Créame que si usted escucha esto de introducción, usted dice, pues, ¿dónde yo he estado todo este tiempo? ¿Cómo es que yo no sabía que en la palabra Dios me está regalando a mí? ¿Cómo yo puedo hacerle frente a las batallas del enemigo? Por eso les digo, esta clase es muy importante. No solamente es lo que nos llevamos hoy, sino que usted pueda compartirlo con las personas que usted tiene alrededor, con las personas significativas con usted y las personas que usted ama. Créame que yo ando por la calle ahora que yo digo, Dios mío, van a decir que yo soy una loca porque a todos quisiera estar preparada como que con un papelito, con toda esta información, mira, únete a nosotros, o mira, sigue esta palabra, o ármate de la armadura de Dios. No sé si yo soy la única que anda en esta sintonía, pero ya cuando nosotros, Dios nos ilumina y nos hace ver una vez más la vida a través de los ojos espirituales, tú quieres salir allá afuera y tener un micrófono, invitar a todo el mundo y que todo el mundo se contagie y que todo el mundo pueda ver la vida como tú la ves. Y a veces es tan así como uno decir, ok, me quito mis espejuelos y se los doy a ella o se los doy a él para que pueda ver la vida como yo la veo. Yo no sé si ustedes sienten la misma emoción que yo siento, hablar de este tema, hablar de cómo Dios impacta nuestras vidas cuando nosotros decidimos seguir. Hay personas, ¿verdad?, que pueden decir, ah, esta persona es, ¿cómo decimos? Se me fue la palabra ahora, es fanática. Miren, no es que somos fanáticos. Fanáticos son los que lamentablemente fueron a ver a Bad Bunny. No quiero hablar de ese tema porque estoy siendo grabada. Pero fanático es una persona que sigue la idolatría y sin pensar más allá de lo que esa práctica me puede llevar. Aquí no es cuestión de ser fanático, aquí es cuestión de que he decidido entregarle mi vida a Cristo, he decidido reconocer que es el único Señor y Salvador de mi vida y que se está haciendo su voluntad y no la mía. Y cuando Dios me muestra a través de su palabra, las maravillas que Él tiene para mí, y no solamente para mí, para todos, porque todos somos hijos de Dios. Eso también es algo que tenemos que ver al momento de ponernos esta armadura, al momento de poder entender que mi lucha no es contra carne ni sangre, y es dejar el plano de víctima cada vez que tenemos una situación con una persona y darnos cuenta que esa persona también es hija o es hijo de Dios. ¿Cómo yo voy a querer? Porque a veces, ¿verdad? Cuando estamos en la carne o cuando nos dejamos llevar por las emociones o cuando el enemigo quiere que seamos nosotros quien desatemos el espíritu de contienda, créanme y no me hagan mentir si no pasaban cuando no éramos cristianos, pero Dios, es que tú deberías darle un castiguito a fulano y a fulana. ¿Quiénes somos nosotros para decirle eso a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para darle órdenes a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para disque ayudar a Dios? Miren, no.
Dios va a trabajar con cada persona porque cada persona tiene su proceso. Pero ¿qué sucede? En el transcurso olvidamos algo, que esa persona también fue creada por Dios, que esa persona fue creada a imagen y semejanza de Dios, que Dios también ama a esa persona, que Dios también, esa persona es hijo, hija de Dios y Dios quiere lo mejor para esa persona. Y que como parte de lo que Dios quiere para esa persona, cada uno vamos a pasar por un proceso diferente. Créanme que desde que yo comprendí eso, yo dije, Gisela, pero ¿quién eres tú para andar en contienda con las personas? Si todos somos hijos de Dios. Si esa persona que tiene una contienda conmigo también es hija de Dios, y si yo digo que tengo a Dios en mi corazón, primero yo tengo que dar testimonio de que Dios habita en mí. Segundo, si yo estoy diciendo que yo soy hija de Dios, yo tengo que aceptar a las otras personas porque son hermanos. O sea, de la misma manera que yo amo a mi hermana porque es mi hermana, ¿verdad? Biológicamente, yo tengo que amar a a mis hermanos en Cristo. Entonces, cuando lo vemos de esa manera y nos damos cuenta que todos somos hijos de Dios, que tenemos que vivir de acuerdo a cómo viven los hermanos, hijos de Dios, nos vamos a dar cuenta que tenemos que vivir en armonía. Y de ahí entonces ya estamos haciendo frente a esta primera batalla de la mente, a esta batalla espiritual donde el enemigo quiere utilizarnos a veces a nosotros mismos para que nosotros seamos los que estemos desatando la contienda. Y lo que es peor, si nosotros nos dejamos seducir por el enemigo, es como yo les decía la semana pasada, si también tenemos en perspectiva de que estoy siendo utilizada como una marioneta. ¿Usted sabe lo que son las marionetas? Si yo me doy cuenta que estoy siendo utilizada como una marioneta por el enemigo, usted ahí se va a detener y decir, no, 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 Satanás, a mí tú no me vas a utilizar. Yo no voy a ser tu juguete, yo no voy a ser tu marioneta. Créanme que si tenemos esa conciencia de que estamos siendo utilizados por el enemigo, no solamente para crear una contienda, sino para dañar el testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Si tenemos también eso en perspectiva, en que vamos a dañar el testimonio, créanme que vamos a orar diferente. Es donde me refiero, no es que seamos fanáticos, es que, como dice ese versículo, ¿verdad? Dejamos esa vieja criatura y Dios va a buscar. Eso es lo maravilloso de cuando aceptamos a Dios como nuestro Señor y Salvador, y por eso hay personas que no se atreven a dar el paso de fe, porque dicen, no, hay tantas cosas que yo tengo que renunciar y se asustan. No, no es cuestión de asustarnos, porque cuando caemos en la presencia de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo, Él nos va a ir mostrando con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de expresarnos. Va a ser Él el que nos va a mostrar cuáles son esas áreas y, caramba, como que esto que dijiste no está bien, esto ofende a Dios, esto no aporta a tu testimonio como cristiano, como cristiana. Es donde nosotros vamos haciendo los cambios. No necesariamente porque rápidamente cuando una persona decide seguir a Dios como su Señor y Salvador, es como que aquí automáticamente como una varita mágica te limpiaste y vas entonces a obrar de una manera diferente. No, es un proceso y cada proceso es diferente. Por eso tampoco podemos juzgar, porque no sabemos lo que cada persona guarda dentro de ella. Entonces ahora vamos a ver el siguiente video, es cortito, sobre la armadura de Dios para poder tener una introducción más clara de lo que vamos a estar hablando más adelante. ¿Sabías que como cristianos tenemos acceso a una armadura especial para enfrentar las batallas espirituales? Se llama la armadura de Dios y está descrita en Efesios 6, del 10 al 18. Primero, ¿por qué necesitamos esta armadura? Porque no luchamos contra un enemigo físico, sino contra fuerzas espirituales del mal. Efesios 6:2 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La armadura de Dios tiene 6 piezas esenciales. El cinturón de la verdad se pone cuando ando en la verdad, siendo honesto, viviendo con integridad. La coraza de justicia me la pongo cuando vivo de acuerdo a la justicia de Dios y obedezco su palabra. El calzado del Evangelio de la paz lo uso cuando comparto el mensaje del Evangelio y vivo en paz con los demás. El escudo de la fe lo levanto cuando confío en Dios, incluso en medio de las pruebas y ataques espirituales. El yelmo de la salvación lo llevo puesto cuando protejo mi mente con la seguridad que soy salvo y amado por Dios. Finalmente es la espada del Espíritu. La utilizo cuando leo, estudio y aplico la palabra de Dios para resistir las mentiras y las tentaciones del enemigo. Comparte este video con alguien. No sé si ahora quedó más claro este ¿Sabías? tema de lo que sería la armadura de Dios. No sé si ustedes habían tenido la oportunidad de abordar un poquito acerca de este tema. Como les decía, a mí me emociona mucho poder no solamente conocerlo, sino poder compartirlo con ustedes y más que todo, ponerlo en práctica. Como les decía, Dios me lo había mostrado hace unos años, pero no me había dado ese momento de poder analizarlo, de poder escudriñarlo.
y no es hasta ahora que Dios me está preparando. Por eso es que lo escuchamos siempre. Los tiempos de Dios son perfectos, Dios conoce el tiempo de cada persona y yo se les puedo decir que sí, porque en aquel momento yo me estaba enfocando en otras áreas que tenía que trabajar, por ejemplo, esta lista de defectos de carácter, me tenía que concentrar mucho en ser libre. Ahora que soy libre, el enemigo obviamente me está atormentando por la mente, me está atormentando porque quiere que yo vuelva a caer en esa lista de defectos de carácter. Y es hasta ahora que Dios me está diciendo que ya lograste liberarte de esas ataduras que tú tenías a través de esta lista de defectos de carácter. Pero ahora que el enemigo quiere atormentarme de una manera diferente, ahora es que Dios me está poniendo otra vez frente a mí lo que es la armadura de Dios. Entonces, por eso quise darme la tarea, como les decía anteriormente, el tema que íbamos a estar discutiendo hoy era la batalla de la mente, pero leyendo el capítulo número 2 me di cuenta que no, Dios me dio el discernimiento, le dije a Ana, tenemos que entonces cambiar de tema, vamos a hablar entonces de la armadura de Dios. No sé si entonces pudieron entender un poco, no sé si habían escuchado de esto antes, mi recomendación, tomen nota. Aún así, voy a compartir este video. Van a tener también la presentación. En el video, obviamente, mientras yo voy hablando, las diapositivas van pasando, pero al momento en que ustedes tengan la presentación, ustedes se pueden detener, pueden reflexionar en ella. Aquí tenemos Efesios 6:10 al 18. Habíamos estudiado o nos habíamos aprendido Efesios 6 al 12, que era, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este fue el versículo que habíamos aprendido desde el inicio y desde ahí nos habíamos concentrado para hacer frente a lo que es el espíritu de contienda, poder identificarlo, poder orar, pedirle a Dios discernimiento, sabiduría y sobre todo saber en qué momento, como yo digo siempre, saber cuándo mordernos la lengua. Cuando digo mordernos la lengua es poder tener esa claridad de poder identificar, ok, dentro de toda esta situación es prudente que yo me mantenga en silencio. Entonces habíamos estudiado hasta Efesios 6:12, pero ahora Dios nos regala en esta experiencia de poder llevarnos lo que es la armadura de Dios, poder comprender cómo Dios en su palabra nos comparte en Efesios 6 del 10 al 18, que nos comparte a través de su palabra. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. De ahí nos está diciendo, toda la fortaleza que nosotros necesitamos es cuando nos encomendamos a Dios. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Antes de poder decirnos por qué tengo que vestirme de esta armadura, porque ya en Efesios 12 nos dice por qué. Ya de introducción, en su palabra, Dios nos está diciendo, fortalezcanse en mí, pónganse la armadura que yo les proveo para poder hacer frente a las artimañas del diablo. Por eso les decía anteriormente, cuando nosotros estábamos en el mundo y que veíamos la vida a través de los ojos carnales, podíamos caer en lo que es hacernos la víctima y todo el mundo está en mi contra y todo me sale mal y definitivamente eso fue que me tuvieron que haber echado un brujo, que fue la vecina, que fue fulana, que fue mi compañera de trabajo. No, que eso que yo encontré en mi patio fue eso, tuvo que haber sido un brujo y nos podemos concentrar tanto en el brujo, en el brujo, en el brujo, en el brujo que hasta podemos rayar y pecar en tener que ir a un lugar de estos para que tal vez rompa esa hechicería, esa brujería, y si se dan cuenta lo tenemos en la lista de efectos de carácter, porque hablamos aquí en el punto número 33 dice brujería, esas personas que hacen brujería, pero también están las personas que acuden a estos lugares para romper un hechizo, para romper una brujería. Y de hecho, también aquí hago la salvedad y hago un paréntesis cuando dice brujería y hay otros, ¿verdad?, que dice culto, satanismo, pero ¿hasta qué punto? Y voy a hablar culturalmente, aquí en Puerto Rico, y yo era una práctica que hacía de jovencita, me gustaba mucho, y era el horóscopo, y no lo veíamos mal. Lo veíamos como que, ay, mira, tenemos palabra, el horóscopo me está diciendo, y hasta el signo zodiacal, por ejemplo, yo soy Géminis, entonces uno podía poder leer cuáles eran las características de los geminianos, y uno decía, ay, mira, si es que soy yo, definitivamente soy yo. Y a veces pasaba que leíamos el horóscopo, y sí, teníamos en cuenta y decíamos, sí, mira, me está hablando a mí, eso mismo me está pasando. Ojo con esto. Esto también es, de alguna manera, nosotros estar acudiendo a lo que sería
ir a una persona que practique el ocultismo, que entonces me pueda revelar cuál va a ser mi futuro. Entonces, es muy importante, una vez más, me detengo en esto, porque si yo voy a hacer frente a las batallas del enemigo, yo tengo que tener en cuenta qué puertas yo estoy abriendo y al momento de abrir las puertas, la batalla es más intensa. Va a ser más difícil ese proceso en el cual yo voy a hacer esa batalla. ¿Por qué? Porque yo estoy abriendo puertas. Entonces, hablando de esto, ¿verdad? Quise hacer la salvedad porque cuando acudimos al horóscopo, no sé si, me imagino que ya nadie aquí lo hace, porque como cristianos sabemos que no podemos acudir al horóscopo para poder tener alguna predicción del futuro, sino que confiamos en que Dios, en su infinita misericordia, verá el que guía nuestros pasos. Y una vez más, confiamos en que se está haciendo su voluntad y al reconocer que se está haciendo su voluntad es perfecta y es mejor que lo que yo tengo supuestamente estipulado para mí. Entonces, vuelvo una vez más. Efesios 6 10 al 18. Sé que este es un poquito más largo para poder aprenderlo. Tal vez no lo podemos aprender textualmente, pero que nos podamos llevar hoy este versículo para tenerlo como esa armadura que Dios nos regala en su palabra, para poder entender que no importa las situaciones que se levanten, no importa las situaciones que se presenten, Dios nos está dando esa esperanza de poder descansar en Él, porque si acudimos a Él con esta armadura todos los días, vamos a poder hacer frente a las artimañas del enemigo. Vuelvo a citar para seguir corrido. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ahora le añadimos, por lo tanto, y esto veámoslo como un mandato, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo pueda resistir hasta el fin con firmeza. Imagínense en eso. O sea, cuando lleguen las tribulaciones, cuando llegue ese momento de crisis, yo puedo decir, mira, Satanás, yo te voy a derribar porque Dios en su palabra me ha dado como yo te voy a derribar a ti. Imagínense poder tener esa seguridad y créanme, yo lo he estado practicando esta semana. Vuelvo y repito, Dios me lo demostró hace algunos años, pero no es hasta ahora que estoy compartiendo con ustedes esta palabra. Por eso es que yo les invito, no es solamente recibir, sino cuando damos, cuando servimos, cuando llevamos la palabra. Cuando llevamos la palabra, Dios nos ministra de una manera completamente diferente. Cuando recibo, estoy en mi zona de confort, solamente recibo, recibo, recibo. Pero cuando yo esta palabra la comparto, una vez más, ahí es donde nuestros ojos espirituales se abren. Una vez más. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Y aquí entonces Dios nos va desglosando cómo entonces nosotros vamos a armar de esta armadura de Dios. Ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Miren, es lo que yo les decía, poder tener ese escudo de cada vez que el enemigo venga a atormentarnos, no tenemos ese escudo. De la misma manera que los policías van a la calle, se ponen su chaleco antibalas para proteger su corazón, para proteger sus órganos, para que una bala no perfore y le provoque la muerte, Dios nos está diciendo también, protege tu corazón. Utiliza el escudo de la fe. Confía en mí. Ese es tu mayor escudo. Miren, yo lo digo y se me eriza la piel. Dios nos está regalando en su palabra cómo nosotros tenemos que armarnos de valor, cómo nosotros podemos aumentar nuestra fe para estar en victoria y poder declarar que el enemigo no nos va a derrumbar. Una vez más, recuerden que el enemigo viene a atormentarnos primero, comienza a través de la mente. Y si Dios me está diciendo a mí, ponte el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, donde yo voy a proteger mi mente y voy a tener la certeza de que yo soy salva, que independientemente de lo que suceda en mi vida, yo estoy declarando que Dios es mi Señor y Salvador, ¿a qué más le voy a temer? Entonces, además de esto, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, ¿cómo yo voy a rematar al enemigo? ¿Cómo yo lo voy a liquidar? ¿Cómo entonces yo voy a hacer frente y decir, no, definitivamente Satanás, tú no tienes verdad en todo esto? Dios es el que tiene la única verdad. ¿Y cómo yo lo voy a hacer? Con la palabra. Es de la única manera. Viene un pensamiento negativo. Por eso les digo, si nosotros podemos aprendernos versículos
Además de eso, yo lo utilizo para hacer frente. Esa es mi espada para poder derrotar al enemigo, la palabra. Y tenemos algo tan maravilloso ahora con esto de la tecnología, y es que antes teníamos que aprendernos versículos de memoria, o tal vez acudir a una persona que me dijera, mira, tengo esta batalla, ¿qué versículo me puedes recomendar? Pero ahora, en internet, así mismo usted lo googlea y usted pone la situación que usted tenga para hacerle frente al enemigo por tal situación, situación X. Y ahí entonces le va a aparecer el versículo y ahí usted lo va a empezar a recitar. Y yo les había dicho, y lo podemos ver en la película Cuarto de Guerra, póngalo en sticky note, escríbalo en su espejo con un marcador de pizarra, donde usted lo pueda ver. Escríbalo en un papelito, colóquelo donde usted lo pueda ver, donde lo pueda tener visible y usted empieza a declarar esa palabra para usted, esa palabra de salvación, esa palabra de liberación, que es lo que va a hacer que usted sea libre en medio de esta situación, de la situación de la crisis que usted está enfrentando. Y Efesios 18, 6, 18 dice, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruego. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Miren, es que me tengo que detener en esto. Otra vez la tengo que leer. Oren en el Espíritu en todo momento. Dios nos está diciendo que no solamente vamos a armarnos de la armadura de Dios, sino que oremos en todo momento. Vamos a estar en oración, vamos a estar en comunión con Dios, vamos a pedirle a Dios con peticiones y ruegos. Manténganse alertas. ¿Por qué? Porque tengo que estar alerta, porque el enemigo va a estar buscando la manera de atormentarme. Pero una vez más, si yo tengo los ojos espirituales, o sea, estos espejuelos que me dejan ver, me permiten ver la vida a través de los ojos espirituales, yo voy a estar alerta. ¿Alerta por qué? Porque entonces yo voy a saber, ah, Satanás, ya tú vienes otra vez por ahí invadiéndome a través de la mente, pero no. Ya yo aprendí que con la armadura de Dios, como todo comienza con la mente, porque como pienso, siento y como siento, actúo, yo te voy a rematar a la primera. Y es lo que yo he estado haciendo esta semana y créanme que me ha funcionado. Ya el enemigo, cuando vino a atormentarme a través de la mente, dije, no, no, Satanás, te vas, te vas, te vas, te vas. Y ahí empecé a declarar una palabra. Y créanme, remedio santo. Entonces, manténgase alertas y perseveren en oración por todos los creyentes, no solamente por nosotros, ¿verdad? Sino lo que estamos haciendo. Y es que también orar los unos por los otros. No sé hasta aquí cómo vamos con esto de la palabra. Vamos a seguir abundando un poquito acerca de esto. Aquí tenemos otro esquema, otro diagrama vestidos de la armadura de Dios. Y aquí entonces lo podemos ver más específico. Tenemos al lado la oración de la armadura de Dios. Aquí, ¿verdad? Yo no tengo derechos de autor, esto no lo creé yo, eh, pero podemos utilizarlo, es un recurso público. Hago la salvedad, ¿verdad? Yo no creé este documento, a mí me gusta crear. Ya para la próxima ya estoy pensando cómo poder crear uno yo, porque a mí me gusta crear mi propio contenido. Pero en este caso, para poder ofrecer la clase, logré encontrar este de la armadura de Dios. Está muy completo, lo explica muy bien. Y este que dice la oración de la armadura de Dios. Este de la armadura de Dios de la oración es una oración que pudiéramos hacer utilizando este mismo esquema o ustedes partiendo de ya conociendo cuáles son las partes de la armadura de Dios, ustedes pueden hacer su propia oración diariamente. Lo importante es que ustedes puedan hacer esa oración. Créanme que si nosotros hacemos esta oración todos los días y hacemos de esto parte de nuestra rutina diaria, como es cepillarnos los dientes, como es vestirnos, como es ducharnos, créanme que nosotros vamos a tener la armadura correcta para poder hacer frente a las batallas del enemigo que sabemos que son, en ocasiones pueden ser constantes, dependiendo de lo que el enemigo quiera arrebatarnos, ya sea nuestra fe, ya sea nuestra esperanza, nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios o nuestra relación con las personas o el testimonio que nosotros tenemos que dar como cristianos. Entonces, aquí tenemos la oración de la armadura de Dios. Como les digo, pueden utilizar esta. Ustedes pueden hacer una oración diariamente teniendo en cuenta cuáles son esas áreas que yo tengo que tener en cuenta como esta armadura de Dios que yo me tengo que poner todos los días. Entonces, empezando por el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo de la salvación? Aquí vemos en el esquema la vestidura que utilizaban en aquel momento, la que utilizaban los soldados que iban a guerra. Aquí el yelmo era ese casco que ellos se colocaban. Entonces, el yelmo de la salvación. Proteger la mente es la certeza de la salvación, guardar nuestros pensamientos. Es poder tener claro. El enemigo va a venir a atormentarnos a través de los pensamientos, a través de la mente, y lo hemos dicho muchas veces. Pero si yo voy a tener esa claridad de que rápido yo voy a decir, no, yo voy a bloquear esto con la palabra. No, Satanás, yo te bloqueo, yo no te voy a dar parte a que tú tengas dominio en mis pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros permitimos que el enemigo se apodere de nuestros pensamientos, una vez más, estoy siendo su títere, él está gobernando mi vida.
Y si yo estoy diciendo que Dios es mi único Señor y Salvador y que es el único que gobierna mi vida, y si yo estoy permitiendo que el enemigo venga a atormentarme a través de la mente, y estoy permitiendo que él gobierne mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones por medio de un pensamiento, yo le estoy dando el poder al enemigo. Entonces, la coraza de justicia protege el corazón, la justicia de Cristo nos protege contra la acusación y nos ayuda a vivir de manera justa. El escudo de la fe extingue las saetas incendiarias del enemigo. La fe bloquea los ataques espirituales. El cinturón de la verdad. El cinturón lo sujetaba todo. La verdad de Dios nos sostiene y da firmeza a nuestra vida espiritual. Wow. O sea, si lo vemos de esa manera, ¿cuál es el rol de un cinturón? Ok, sujetar. Pero de la misma manera, Dios en su palabra nos está sosteniendo, nos sujeta. ¿Por qué yo voy a temer? ¿Por qué yo voy a desconfiar? ¿Por qué yo voy a creer las mentiras del enemigo? Y aquí salto, me viene un pensamiento, más que un pensamiento, un recuerdo. En una ocasión, hablando con Ana, ella me dice, Seda, pero qué fácil se te hace a ti creerle al enemigo, creerle las mentiras del enemigo. Y qué difícil se te hace creer en las promesas del Señor, creer en las profecías del Señor. Créanme, y eso yo me lo he llevado siempre. Cada vez que viene la duda a mi mente de la profecía que ya yo he recibido y que el enemigo quiere venir a atormentarme, haciéndome creer que eso no va a ser posible, yo lo utilizo a sí mismo como la espada, como ese escudo. No, 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 no. Si yo de la misma manera que digo que yo quiero creerte a ti, Señor, en que esa profecía se va a cumplir, yo bloqueo toda mentira del enemigo. Y de eso se trata, poder tener la conciencia todo el tiempo, porque si no tenemos la conciencia y todos los días actuamos sin conciencia, créame que va a ser más difícil porque entonces el enemigo va a tratar de derrumbarnos. Digo tratar porque como cristianos no va a poder. Entonces, el espada del Espíritu es la palabra de Dios, como se lo decía. Esa palabra, ¿verdad? Que entra y lo tenemos en uno de los versículos. Tenemos que empaparnos de la palabra. Algo que a mí me funciona mucho, me ha funcionado por muchísimos años desde que decidí, ¿verdad? Acepté al Señor como mi Señor y Salvador, es utilizar la Biblia. No sé si se los había comentado, no sé si fue en la clase pasada o cuando estuvimos hablando de esta clase, y es que yo, de alguna manera, no voy a decir yo, sino que fue Dios en un momento de mi vida donde yo le pedí a Dios que me guiara en una decisión que yo quería tomar, pero una decisión que yo quería tomar para Él. Y en ese momento yo decía, Dios, no sé, guíame tú, déjame saber y yo voy a obrar. Y esa misma noche me acosté, hice esa oración y en la noche no podía dormir y no podía dormir. Me levanté, eran las 3 y tanto. Esa hora maravillosa que Dios tiene, ¿verdad? Para hablarnos y esa hora donde el mundo espiritual está abierto y ahí es donde se recomienda que nosotros si vamos a hacer esta batalla espiritual, sea que podamos orar en ese tiempo de las 3 de la mañana. En ese momento Dios me levantó, me inquietó y era así como que audible. Abre la Biblia, abre la Biblia, abre la Biblia. No me voy a extender en este testimonio, más adelante se los pudiera compartir si tengo más tiempo, pero no van a creer que abrí la Biblia y al momento de abrirla yo decía, Dios mío, siento que tú me quieres hablar a través de la Biblia, pues sé tú, llévame donde tú me quieres dar palabra. Miren, y fue extremadamente más clarito, no pudo haber sido. Fue como si Dios audiblemente me hubiese dicho esto, esto y esto y esto. O sea, y desde ahí yo lo puse en práctica en varias ocasiones también. Yo le pedí a Dios, no para usar necesariamente la Biblia, así que me acostaba en la noche con alguna petición de que Dios me mostrara y casualmente me levantaba a la misma hora y audiblemente yo lo podía escuchar, abre la Biblia y les digo, es parte de lo que en algún momento, ¿verdad? Yo quisiera compartir como testimonio. Tengo hasta las páginas marcadas, tengo hasta fotos de esos días que yo pude tirar fotografías de cómo Dios pudo hablarme a través de la palabra. ¿Por qué digo esto? No me estoy deteniendo porque quise ir hacia el centro, sino que como parte de facilitadora en este proceso de poder compartir con ustedes la palabra, también les comparto mi experiencia de cómo Dios me ha enseñado a mí que a través de la palabra es esa arma de ataque que yo estoy utilizando o que Dios nos está compartiendo porque es la palabra viva y eficaz contra el enemigo. Créanme que esas palabras que Dios me regaló en esos momentos de madrugada, donde yo le había pedido a Él claridad, discernimiento, que me hablara, que me hiciera entender si yo estaba en lo correcto, si había tomado la mejor decisión, o que me ayudara en ese caminar. Créanme que en mis momentos más difíciles, donde el enemigo quería destruirme, haciéndome pensar que no era capaz, que lo que yo estaba haciendo no era una obra de Dios, que me iba a ir mal y todos esos pensamientos negativos que el enemigo quería invadir,
y poner en mi mente hasta el hecho de sentir que mi vida no tenía sentido, porque sí, todos hemos pasado por situaciones donde sentimos que no podemos más. Y era en ese momento donde yo, sin saber de esta armadura de Dios, yo decía, no, 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 Gisaida, aférrate a esa palabra que Dios te regaló. O sea, no fue casualidad que Dios te haya levantado en medio de la noche contestándote una pregunta que tú le hiciste horas antes de dormir. Es más, horas antes de dormir, no, horas antes de que te levantara. O sea, lo hiciste antes de dormir. O sea, no es casualidad. Y créame, me gustaría en algún momento poder compartirles el testimonio porque era lo que a mí me ayudaba cada vez que estaba en mis momentos de aflicción, el yo poder decir, no, Yesaida, aférrate a esa palabra. Tú crees en un Dios justo. Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios no es un Dios mentiroso. Si Dios te levantó en medio de la noche para darte esa palabra, declara esa palabra para tu vida. Y vuelvo y les digo, yo todavía no conocía esto de la armadura de Dios, porque aunque la conocí como 4 años después, yo me aferré a esa palabra que Dios me había compartido en la noche. Les comparto esto porque Dios utiliza muchas maneras de comunicarse con nosotros, ya sea que lo podamos escuchar audible en esa comunión que tengamos con Él, que utilice otras personas, que utilice a profetas que nos puedan hablar, pero también Dios nos habla a través de la palabra, ya sea porque esta situación, ¿verdad? Que en muchas ocasiones la he tenido, que he abierto la Biblia y Dios me ha hablado, o sea, no ha sido una ni dos veces, han sido más, en más ocasiones, pero también Dios nos habla a través de la palabra cuando nosotros decidimos leer la palabra porque, una vez más, la Biblia es la guía por excelencia de que nos dice cómo nosotros tenemos que caminar como cristianos. Y aquí el calzado de Evangelio de la Paz es esa firmeza para continuar el Evangelio que nos prepara para caminar con confianza. Como les digo, aquí tenemos la armadura de Dios. Ya tenemos aquí todas las partes que comprende lo que es esta armadura. El casco, el escudo, la coraza de justicia, el cinturón, la espada, el calzado. Veámoslo de la siguiente manera. Todas las mañanas al levantarnos, nosotros, dependiendo del ritual que ustedes tengan, si se lavan la boca primero, si se duchan, si desayunan, lo que ustedes hagan. Pero lo que sí tenemos claro es que nadie sale de la casa sin vestirse. Por más ni menos que hagamos en nuestra rutina, algunos más ropa, algunos menos ropa, pero todos los días salimos vestidos, ¿o no? O sea, es imposible que alguien salga a la calle sin su ropa interior. Bueno, por eso les digo, hay quienes tal vez no usan ropa interior, pero se ponen su ropa interior, su camisa, su blusa, su pantalón, su falda, sus medias, sus zapatos, sus sandalias, el calzado que sea. Lo que sí es que tenemos que tener en claro es, nos ponemos nuestra camisa, lo que protege, vamos a decirlo así, lo que protege nuestro pecho, lo que protege nuestras piernas, lo que protege nuestros genitales y nuestro calzado, ¿verdad? Solamente los indigentes podemos ver que son las personas que tal vez andan sin calzado por la carretera. Perdón. ¿Por qué les digo esto? Si todas las mañanas o antes de salir de la casa nosotros salimos vestidos, o lo que es mejor, ya desde la noche nosotros nos vestimos y aunque en la mañana nosotros coloquemos otra ropa después de ducharnos, el detalle es que no estamos desnudos. ¿Por qué? Porque la sociedad nos invita, ya sea, ¿verdad? Porque pues obviamente tenemos que tapar nuestro cuerpo, tenemos que proteger nuestro cuerpo. Nosotros nos cubrimos físicamente. ¿Por qué tenemos que cubrirnos? Por protección, por moral, porque tenemos que estar cubiertos. Pero si de la misma manera que tenemos esa conciencia en que todos los días que nos levantamos, nos vestimos de acuerdo también a a la ocasión, al lugar, a la temperatura, si nosotros también tenemos esa conciencia de que todas las mañanas yo me voy a levantar y me voy a armar de la armadura de Dios y voy a estar consciente de cada uno de ellos, de cada uno de estos artículos de la vestimenta, y voy a estar declarando lo que cuando el enemigo venga a querer atormentarme, yo voy a tener la armadura completa. No sé si me están entendiendo. De la misma manera en que todos los días yo me he visto para salir a la calle, yo voy a tener la conciencia ahora en adelante de ponerme esta armadura diariamente, o sea, en la mañana. Colóquelo como usted quiera cerca de usted, en una imagen, como usted quiera, si lo quiere imprimir, como usted le favorezca. Porque todas las personas aprendemos de maneras diferentes. Hay algunos que son textuales, otros son visuales, de diferentes maneras, pero la manera que a usted le funcione. La certeza es que nosotros podamos diariamente, de la misma manera en que nos vestimos, una vez más, yo poder vestirme de esta armadura de Dios y poder decir, no, Satanás, ya tu tiempo se acabó.
Ya tú no me atormentas más. Yo vivo en fe, vivo confiado, vivo segura de que Dios habita en mí y que en su palabra, en Efesios 10 al 18, Efesios 6, perdón, del 10 al 18, Dios me está regalando no solamente la palabra donde me está indicando que la lucha no es contra carne ni sangre, sino que me está diciendo cómo enfrentarte, Satanás. Ya tú no tienes parte en mi vida. Dígame si no es una bendición. Por eso yo les invito, la manera en que les funcione, que ustedes puedan tener este esquema para poder hacer frente a las mentiras del enemigo y poder vestirnos todos los días de esa armadura de Dios, que es lo que nos va a ayudar a poder hacer frente. Y lo que más queremos, que es vencer a las mentiras del enemigo, porque ya no queremos ser prisioneros, prisioneras de esas mentiras que el enemigo, que Satanás nos está poniendo a nosotros constantemente, a veces hasta diariamente, cada hora, cada minuto, cada segundo. Quienes viven esta experiencia de vivir la tormenta que es, o vivir atormentados por los pensamientos negativos que el enemigo coloca en nuestra mente, saben a lo que yo me estoy haciendo referencia. Y es muy lamentable porque personas que no ponen en práctica esto, y digo lamentable porque cuántas personas lamentablemente, y vuelvo a utilizar la palabra lamentablemente con toda la intención, hay personas que terminan quitándose la vida. Y si tan solo hubiesen tenido esta palabra que Dios la regala en la Biblia, por eso es que es tan importante, una vez más, la espada del Espíritu, poder nosotros adentrarnos en la palabra, poder estudiarla, poder analizarla, poder escudriñarla, porque ahí es donde Dios nos da la salvación completa de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestros pensamientos, de cómo obrar, de poder ser salvos, porque una persona que se quita la vida lamentablemente se está comprometiendo. Entonces, veámoslo de esta manera, porque el enemigo empieza todo a través de la mente. Y las personas que tienen problemas de salud mental, que tienen depresión y que lamentablemente terminan con el suicidio, es porque el enemigo empezó a atormentarlos a través de la mente. Empezó a desvanecer la fe, a quitarles la esperanza, las ganas de vivir, las ganas de enfrentarse a la vida. Y créanme, el enemigo va a buscar la manera. Pero si nosotros, una vez más, empezamos con el casco de la salvación o con el yelmo de la salvación, porque yo lo que voy a hacer es proteger la mente, créanme, esto es algo tan sencillo como que cuando el enemigo venga con ese pensamiento negativo, rápidamente usted lo va a bloquear, ya sea por un pensamiento positivo o rápidamente utilizando algún versículo bíblico para entonces poder usted arrematar ese pensamiento negativo que el enemigo quiere poner en su mente. Una vez más, aquí tenemos, vamos a vestirnos todos los días con la armadura de Dios. Tengámoslos en mente, tengámoslos claros, tengamos esto presente de la misma manera en que nosotros nos vestimos todos los días. Una vez más, aquí tienen la oración de la armadura de Dios para que ustedes la puedan hacer y de esa manera poder enfrentar y hacer frente a las batallas del enemigo. Ahora vendríamos a lo que sería el capítulo 2, nuestros enemigos espirituales, pero ya el tiempo apremia, sería entonces poder continuar en la próxima clase. Vamos a retomar entonces comenzando lo que sería la lectura del capítulo número 2, nuestros enemigos espirituales.